Vamos a iniciar la grabación. Como les decía, hoy día tenemos que ver patología digestiva. Vamos a ver específicamente, les voy a compartir mi pantalla. Cuidados de enfermería en paciente con patología gastrointestinal o digestiva. Vamos a ver dos tipos de patologías gástricas y intestinales, donde el resultado de aprendizaje, chicos, es que ustedes logren elaborar un plan de cuidados de enfermería fundamentado en el conocimiento, en la fisiología y fisiopatología de pacientes portadores de patologías gastrointestinales. ¿Cuáles? El síndrome ulceroso, que lo vamos a ver ahora, y enfermedad inflamatoria intestinal, que específicamente son dos, ya que es la colitis ulcerosa y el mal de Crohn. ¿Cuál es el síndrome ulceroso? Al igual que otros síndromes, cuando hablo de síndromes hablo de un conjunto de síntomas y signos, ya provocados por cierta patología. Ya está el conjunto de signos y síntomas provocados por la presencia de una o más úlceras pépticas. ¿Ya? ¿Cuáles son las úlceras pépticas? Son úlceras que vamos a encontrar en el estómago o en el duodeno. El duodeno es la primera parte, el primer tercio del intestino delgado. ¿Ya? Y estas úlceras corresponden a pérdida de la integridad de la mucosa, tanto gástrica como duodenal, y que se caracteriza por presentar defectos focales, o sea, hay una alteración, como aquí vemos, de la mucosa, ¿ya? De toda la zona que está afectando. Ahí está la úlcera. O una excavación también a causa de la inflamación persistente, que se puede extender tanto en la mucosa, como vemos acá, e incluso empezar a excavar y llegar a una capa más profunda, la capa muscular o la capa serosa del órgano. En este caso, la úlcera péptica se aloja, como yo les decía, en el estómago o en el duodeno. Como ustedes saben, las úlceras tienen distintos niveles. Al principio empieza con un eritema, luego eso comienza con una inflamación, luego esa úlcera se puede empezar a excavar, ya producto de esta misma inflamación, empieza a haber pérdida de la continuidad de la piel e incluso podría llegar después a la perforación, pero eso son complicaciones que vamos a ver más adelante en esta clase. ¿Cuáles son los síntomas o signos que podemos encontrar en los pacientes con úlcera gástrica o úlcera duodenal? Vamos a ver que el paciente va a presentar malestar en general abdominal, epigastralgia, que es el dolor o el ardor en el estómago, sobre todo cuando ingiere comida. Cuando no ingiere comidas, cuando está en ayuno, hay un dolor producto de la secreción de los ácidos gástricos. Esos ácidos gástricos obviamente van a irritar esa úlcera, esa lesión que va a haber en el estómago o en el duodeno. También vamos a tener un síntoma que se llama pirosis, y por eso le puse así como el fuego en el pecho, porque es un síntoma súper clásico en las úlceras gástricas y duodenales, que el paciente siente como un ardor, como que tiene fuego en la parte del tracto digestivo. ¿Por qué se siente esto? Por lo mismo, porque recordemos que el estómago y el intestino en general tiene una bomba de protones, ¿ya? Que secreta este ácido clorhídrico y que obviamente tiene un efecto en la digestión, estas sustancias ácidas. También los pacientes pueden tener reflujo de estos mismos ácidos intestinales que se empiezan a secretar. Puede haber presencia de vómitos, también malestar en general, y va a haber un síntoma que se llama pituitas matutinas. Pituitas, se los voy a escribir en el chat. Pirosis, epigastralgia, pituitas matutinas y la regurgitación, ya que obviamente el reflujo, la regurgitación. Las pituitas matutinas son contenido viscoso, ¿ya? Que eliminan los pacientes cuando tienen alguna alteración en un órgano. Es un contenido líquido que sale por la boca y que es segregado por los órganos, un poco acuoso, es como una gelatina. ¿Ya? Y los pacientes también pueden eliminar esa pituita de forma matutina habitualmente.
Las úlceras gastroduodenales, ya que pueden estar en el estómago, y acá tengo una úlcera gástrica, acá tengo una úlcera duodenal, ya recordemos que está el esófago, después viene el estómago, después viene el duodeno, y de ahí viene todo lo que es, lo que termina el intestino delgado, y después viene el intestino grueso. Las úlceras péptidas se alojan en el estómago o en la parte inicial del duodeno. Aquí tenemos una úlcera y vemos que hay sangre, por lo tanto está sangrante, está activa. Pueden ser agudas o crónicas. Hay personas que viven con úlcera gástrica, sin embargo, con medicamentos y sin problemas no presentan complicación aguda, y hablamos de proceso agudo cuando la úlcera está sangrando, está activa, o hay un proceso, por ejemplo, de perforación, o está creando algún problema en el intestino. Por lo general también las úlceras se curan, ya con tratamientos la persona se puede curar, después puede volver a hacer otra úlcera, pero la va a volver a curar, y hay otras que no se curan y necesitan cirugía. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué se produce esta úlcera gástrica? Principalmente por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Ustedes lo deben haber escuchado, es bien común. Esta bacteria crea una alteración en la membrana del mucosa, submucosa del intestino, tanto del estómago como del intestino delgado, y crea esta lesión. ¿Ya? También se pueden crear estas úlceras pépticas asociadas al consumo de AINES, estos antiinflamatorios no esteroidales, en el que producto de la acción de estos medicamentos se crean estas lesiones en el estómago. ¿Ya? La úlcera de estrés también, el estrés también puede ocasionar, sobre todo si la persona tiene una mala alimentación, también puede crear esta úlcera, y hay otras formas que son un poco más específicas, que son por patologías, por ejemplo, de hipersecreción ácida en el estómago, también asociado a otras infecciones como citomegalovirus o por ejemplo el virus herpes también. Hablamos en algún momento de la radioterapia que causaba también mucositis, ¿se acuerdan? Porque la quimioterapia mataba todas las células buenas, las células malas del organismo, y dentro de las más como lábiles se encontraban las células del epitelio del tejido gástrico, y por lo tanto los pacientes hacían mucositis o tenían estas úlceras en el tracto digestivo. Ya también puede ser producto de algunas isquemias que se puedan producir, y también producto de otras patologías como insuficiencia renal o cirrosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo que la verdad es que tenemos que tratar de disminuir, porque la prevalencia del Helicobacter pylori es bastante alta? Los factores de riesgo, obviamente el humo del tabaco. Ustedes saben que el tabaco es factor de riesgo prácticamente para todo, porque la verdad es que es súper nocivo para nuestro organismo. El café también es un poco nocivo para el tejido de nuestro intestino, que a la vez es un tejido bien delgado porque necesita absorber nutrientes, componentes, proteínas, etcétera. Por lo tanto es un tejido bien lábil. La comida con muchos condimentos, ¿ya? También por eso se ve también que hay mayores úlceras o mayor cáncer gástrico y digestivo en países donde la normalidad es comer mucho condimento, mucho ají. El estrés, obviamente, es como la tercera causa de las úlceras pépticas, y que tiene que ver con el aumento de la secreción de ácido en el intestino y en el estómago. Hay otras bacterias también, que el Helicobacter pylori, mucha gente lo tiene, pero no tiene la patología. Ya, por lo tanto, también el tener Helicobacter pylori es un factor de riesgo para producir las úlceras pépticas. Y el alcohol también es un factor de riesgo para las úlceras gástricas y duodenales. ¿Cuáles Profe, son las...? Dígame. disculpe que la interrumpa. Me acuerdo que la Helicobacter pylori creo que formaba amonio, entonces por eso producía como esta lesión a nivel del estómago o Sí, duodeno. sí, así es, porque ahí yo les voy a explicar con el test de Urasia cómo es que la bacteria ya va a secretar ureasa, y la ureasa va a desintegrar la urea.
Entonces va a producir amoníaco y también bicarbonato. Y este amonio va a empezar a hacer de que se empiece a lesionar la pared del intestino. Así que muy buena acotación. ¿Quién es? Cindy, ¿cierto? Sí, profe, yo. Muy buena acotación. Me gusta cuando van integrando los conocimientos también de otras materias que ya vieron. Bueno, las complicaciones tenemos la UD, que es la úlcera duodenal, y la UG, que es la úlcera gástrica. Se los pongo así porque también lo van a ver en la literatura de esa forma, UD, UG, úlcera duodenal, úlcera gástrica. Tenemos distintas complicaciones, entre ellas el sangrado de la úlcera, que obviamente es una patología que tenemos que ver cómo contenerla, ¿ya? Ahí les voy a explicar también cuál es el tratamiento. Aquí vemos que hay sangre fresca y también aquí tenemos un poco ya sangre un poco más coagulada, así que podemos ver que esta persona está sangrándose un par ya de horas. Tenemos también la perforación. Aquí tenemos el estómago, que hay una perforación de esta úlcera. Como ustedes saben, es una herida, como las úlceras que ustedes pueden ver en un paciente en la pierna, en el brazo, en el pie, etcétera. Y se va excavando por este proceso de inflamación. Esta perforación que se da aproximadamente en el 10% de los pacientes con úlcera gástrica y duodenal, puede provocar también peritonitis, ¿ya? Y ahí es cuando yo les digo que está en fase aguda porque se complica la úlcera. También puede haber penetración a otros órganos. Recordemos que el estómago y el intestino están muy cerca del páncreas, del hígado, incluso acá va a estar la vesícula. Acá está el páncreas, ya por acá atrás. Entonces vamos a encontrar que está muy cerca del estómago y puede llegar a penetrar en el páncreas. De estas penetraciones que yo les digo que la verdad son escasas, cerca del 2 a 5% ocurre, el 60% es en el páncreas, ya por la proximidad que tiene este órgano acá con el estómago. Y la otra complicación, las complicaciones más frecuentes son el sangrado, ¿ya? Y la otra complicación es la estenosis. Recordemos que la estenosis es cuando algo se cierra en su diámetro y no permite el paso de algo, ¿cierto? Y puede tener alguna estenosis en algún vaso sanguíneo o en el tracto digestivo, ¿ya? En el tracto digestivo obviamente va a ser complejo porque esto no va a permitir el paso de la alimentación, no va a permitir el paso de las heces, por lo tanto yo voy a empezar a tener una obstrucción intestinal. Esto es complejo, la perforación es compleja, la penetración también es compleja y también el sangrado activo también es complejo. Hay pacientes que sin darse cuenta y donde es un sangrado que se puede ver en el tracto digestivo más o menos superior, en el estómago, vamos a ver que las deposiciones van a salir con melenas, por lo tanto, quizá la deposición no va a ser, para una persona que no tiene conocimiento en el área de la salud, no va a ser francamente con sangre, sino que se ve oscura la sangre en las deposiciones, por lo tanto, hay mucha gente que espera mucho tiempo en consultar porque no ve la sangre franca ahí en la deposición. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente con la anamnesis, como todos los diagnósticos, donde el paciente refiere estos síntomas o problemas que siente en su organismo, y el diagnóstico se hace generalmente con una endoscopía digestiva alta, en donde se ve, estas que les puse acá son imagen de endoscopía, ¿ya? Uno ingresa por el acceso por la boca y puede ver la indemnidad del intestino, de la mucosa. Entonces es una endoscopía digestiva alta y cuando son pacientes que se sospecha por úlcera gástrica, es por normativa, por auge, ya acá yo les puse auge o GES, ya la guía clínica GES del 2013, que es el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con úlcera péptica. Como les digo, es indicación médica sí o sí hacer el test de ureasa. El test de ureasa, que es es un test en donde el médico saca una porción, ya con una mini pinza, lo pueden también buscar en internet, saca una mini pinza, ya saca una muestra de la región que está cerca de donde está la úlcera
y lo deposita en un frasco. Este frasco lo que va a tener urea. Recordemos que, como decía Cindy, este Helicobacter pylori produce una enzima que se llama, ahora se me olvidó cómo se llamaba la enzima, pero se las voy a enviar. Ya produce una enzima, que la ureasa, perdón, la ureasa, y esta enzima lo que hace con la urea es que la degrada, ya en amoníaco y en bicarbonato. Entonces lo que hace este compuesto es ver el pH, el pH que tiene el componente. Entonces si cambia, va a tener una úlcera, si da positivo, va a cambiar de color, esto es amarillo. Entonces si cambia el pH, va a empezar a cambiar de color y va a dar positivo para Helicobacter pylori, ¿ya? Porque hay ureasa en ese contenido que se depositó, ¿ya? Y que esa urea se degradó y produjo amonio y bicarbonato. También se puede hacer una biopsia en la que se saque una porción pequeña del estómago o del duodeno y también se puede mandar a estudio histopatológico. Hay otro que es menos utilizado, que es la prueba de aliento, en que también tiene urea y esta ureasa lo que hace es desintegrar la urea y se hace, la verdad, acá en Chile no es muy común. El antígeno NESES, que se busca el antígeno para Helicobacter pylori, también se hace, pero se hace más en atención primaria. Se los puse, no se hacen en atención cerrada, pero se los puse porque también está en la guía GES y lo pueden ustedes preguntar. Habitualmente, lo más común es la endoscopía, o sea, si un paciente se sospecha de úlcera gástrica, incluso en atención primaria, se deriva al siguiente nivel para que sea sometido a una endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Es el test más óptimo para hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori o de la úlcera péptica en general. ¿Ya? Porque ahí el médico ve en la endoscopía que tiene presente la úlcera péptica. Si yo le hago una prueba de aliento de urea y de heces, por ejemplo, de antígeno, a lo mejor no va a salir negativo, por lo tanto voy a tener que igual enviar al paciente a hacerle una endoscopía digestiva para saber si tiene o no la úlcera péptica, que puede ser perfectamente una úlcera péptica por estrés o por AINES. ¿Ya? Por eso siempre, habitualmente, se deriva directamente a hacerse la endoscopía. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, los cambios de hábitos en el paciente, la alimentación, ya que disminuya su nivel de estrés, que tenga una alimentación un poco más disminuida en condimentos, ya sin residuos por lo general, y antibiótico, ya esto está dado en la guía GES y este es el tratamiento que se tiene que seguir, en el que primero hay una dosis estándar ya de inhibidores de la bomba de protones. ¿Alguien me puede decir un medicamento inhibidor de la bomba de protones? ¿Omeprazol? Sí, muy bien, omeprazol. Ahí me respondió Constanza y alguien más, no sé quién fue. Yo, profe Catherine Díaz. Catherine Díaz. Ya. Un punto. Ya. El inhibidor de la bomba de protones obviamente va a inhibir esta bomba ATPasa de HK y que es propia de las células epiteliales del intestino y de la parte gástrica que dan la secreción ácida, ¿ya? El ácido clorhídrico, por así decirlo, y obviamente nosotros no queremos irritar la úlcera, por lo tanto vamos a inhibir esta bomba de protones para que se dé un ambiente mucho más resguardado en el intestino y no esta secreción ácida constantemente irritando la úlcera. Y entonces se da una dosis estándar de inhibidor de la bomba de protones, hay varios, omeprazol, esomeprazol, etc. Por lo tanto, la guía GES lo deja libre y depende de la disponibilidad que tengan en el servicio. Claritromicina como antibiótico, 500 miligramos cada 12 horas vía oral, y amoxicilina también 1 gramo cada 12 horas vía oral. También se puede dar metronidazol cada 12 horas, en caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas. Hay una terapia cuádruple que es por 7 a 14 días, que obviamente va a depender del medicamento que se entregue y de la indicación médica, y que es un inhibidor de la bomba de protones, también bismuto cada 6 horas, metronidazol y tetraciclina. Este es el tratamiento estandarizado por GES.
¿ya? El paciente obviamente lo puede recibir, terminar en su casa o en la hospitalización. ¿Cuáles van a ser los pacientes que van a estar hospitalizados? Los pacientes que están con una úlcera gástrica activa, que vienen, por ejemplo, después del pabellón porque se le hizo una cauterización de la úlcera gástrica. Eso también se me olvidaba comentarles que dentro del tratamiento, cuando la úlcera gástrica está activa, es la cauterización de esa úlcera activa. Y existen varias técnicas, todas se hacen endoscópicas, obviamente no es necesario hacer una cirugía abierta para curar una úlcera. Y se ocupa habitualmente un componente que se llama argón plasma. Se los voy a poner acá en el chat. Argón plasma. ¿Ya? Que es un compuesto como un spray, que lo que hace es taponar esa úlcera y la cauteriza para que deje de sangrar. Ahí me preguntaban, ¿una dieta elevada en alimentos condimentados? Sí, una dieta alta en condimentos puede provocar también úlceras gástricas. Ya, por eso, si nosotros hacemos estos test de aliento de ureasa o de buscar el antígeno, nos va a salir negativo, pero el paciente va a seguir con úlceras gástricas. Por eso lo más fidedigno es hacer la endoscopía, en donde el médico va a ver la úlcera. Los pólipos, no, los pólipos son otra patología, son una patología quirúrgica que se dan generalmente en el intestino grueso, ¿ya? Así que eso es de otra materia, los pólipos. También son una patología digestiva. Y habitualmente la causa, o sea, el tratamiento es quirúrgico, también es súper frecuente, pero no tienen que ver con las úlceras gástricas. Ya. Vamos a ir ahora a enfermedades inflamatorias intestinales. Como yo les decía, vamos a ver dos, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ya son una variedad de enfermedades que se caracterizan por principalmente provocar inflamación crónica en el intestino. Ya nosotros vimos que la úlcera gástrica y duodenal podía ser crónica o también aguda, o también ser crónica y pasarse a aguda. Y en estas enfermedades que yo les voy a mostrar ahora, la característica principal es que se inflama el intestino, ¿ya? Hay una respuesta inflamatoria del organismo y es de tipo crónica, o sea, un paciente que tiene el mal de Crohn o la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa lo va a tener por siempre, lo puede mantener controlado, pero no hay una cura para esto, ¿ya? La enfermedad de Crohn, otros nombres que ustedes también se los puse acá, que ustedes los puedan conocer o pueda salir en la bibliografía, la ileitis, ileocolitis, la enteritis regional, también lo pueden conocer con ese nombre. El más común es colitis, o sea, enfermedad de Crohn, ¿ya? Y es una inflamación crónica de diferentes partes del tubo digestivo. A veces también donde es una enfermedad autoinmune, ¿ya? El cuerpo ataca, como por decirlo en palabras simples, ataca el intestino y lo inflama. ¿Ya? ¿Por qué? No están bien conocidas sus causas, pero sí hay un predisponente genético en el mal de Crohn y la colitis ulcerosa. Al parecer hay un gen que hace que el paciente ataque su propio intestino. Ya, por lo general, estas enfermedades autoinmunes también tienen repercusiones en otros, o síntomas en otros órganos. Ya, habitualmente inflamación en los ojos, en la piel o en las articulaciones. Incluso estas personas pueden también desarrollar esta artritis, que también es algo autoinmune. Como yo les decía, pueden estar en diferentes partes del tubo digestivo. Cuando están solo en el intestino delgado, que es el 35% de los casos, se les llama ileitis, ¿ya? Cuando están solo en el intestino grueso, se llama colitis granulomatosa, ya que son el 20%, y la mayor cantidad de casos, que es el 45%, casi el 50%, se encuentran en la última parte del intestino delgado, o sea, en el ilion, y en el intestino grueso. Y ahí se llama afectación iliocecal. ¿Ya? Ilio porque están en el ilion y cecal porque están en la parte del intestino grueso. Esta es la más común, como yo les decía. La fisiopatología, la verdad, es súper simple en el sentido de que la causa específica no se conoce, pero dentro de algunas teorías es que la flora intestinal que nosotros tenemos, todos tenemos una flora intestinal, en nuestro intestino, valga la redundancia, el cuerpo de estas personas, por algún agente genético,
ya por una causa genética, lo desconoce, ya no lo conoce como un hospedador común en nuestro intestino. Ya también hay factores ambientales como el humo del tabaco que también puede provocar o activar esta acción inflamatoria. Y ese contacto con esa flora intestinal va a provocar, debido a nuestros genes que detectan que eso está mal o no debería estar ahí, va a desencadenar una respuesta inmune intestinal. ¿Ya? O sea, va a empezar a liberar linfocitos, las células presentadoras de antígenos, monocitos, neutrófilos, todas las células blancas, ¿cierto? Que ya las hemos conversado, ¿ya? O los glóbulos blancos, por así decirlo. Eso va a empezar, cada uno obviamente tiene su componente, sus enzimas, sus citoquinas, sus anticuerpos que van a provocar esta respuesta inflamatoria del intestino. Como yo les digo, esto es algo genético, ya que no se conoce no hay una cura para ello, porque es como las personas que tienen enfermedades genéticas, que no hay cura, uno lo puede tratar y mantener en control, pero no hay una cura para que deje de existir, ya porque están nuestros genes. Esa es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es similar, no es parecida, es similar. También es una inflamación crónica intestinal, pero aquí vamos a ver la presencia de úlceras en el intestino, ¿ya? Esto afecta al intestino grueso, ¿ya? Por eso es diferente a las úlceras que afectan al estómago y al intestino delgado, ¿ya? Aparte que esto es una inflamación, además de la úlcera hay una inflamación del tracto intestinal, de las paredes. Ya vamos a ver que las paredes se van a empezar a engrosar y se van a producir estas úlceras, ya que habitualmente son muchas, no es como la úlcera péptica que puede ser una, pueden ser dos. Es muy raro que un paciente tenga muchas úlceras, por ejemplo, pépticas en el estómago, en el duodeno, habitualmente es una úlcera o dos. Ya acá vamos a ver muchas úlceras y el intestino grueso también un poco deformado producto de esta inflamación. Como yo les decía, afecta al colon, ya colon ascendente, transverso, colon descendente y hasta el recto incluso. ¿Ya? Recordemos que está colon ascendente, colon transverso, colon descendente, acá esta vueltecita está el sigmoide, colon sigmoide, y después viene el recto. Es de aparición lenta y progresiva de los síntomas, o sea, primero el paciente empieza con esta inflamación, luego se van creando algunas úlceras, hasta que, obviamente, si no se controla o no se trata, el paciente puede terminar con su intestino ulcerado completamente. Y ahí ya estamos en un proceso complejo. La colitis ulcerosa también tiene un componente genético en el que no hay ¿cómo se llama? A diferencia del mal de Crohn, que se cree que es por la flora bacteriana, que el cuerpo la desconoce, esto es una inflamación directa al intestino, o sea, no hay nada que estimule la inflamación del intestino. Acá podemos ver que producto de esta inflamación constante, ya en donde los macrófagos empiezan a intentar salir al intestino, al lumen del intestino, va a empezar a crear lesiones en la capa superficial de la mucosa. Acá vemos cómo están, ustedes saben que las células calciformes son un tipo de célula que está en el intestino, ¿ya? Y que provoca como estas vellosidades hacia abajo, en donde el alimento o los nutrientes se incorporan y acá se hace la absorción de los nutrientes, ¿cierto? Incluso también de agua. Recordemos que en el intestino grueso también se reabsorbe mucha agua. Y ahí se hace todo ese intercambio. Producto de esta inflamación y de que estos macrófagos van a intentar salir y comerse estas células dendríticas, va a producir lesión en estas células calciformes. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar abscesos, vamos a encontrar criptas distorsionadas, y se va a empezar a modificar este tejido provocando lesiones en el intestino. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas van a depender del tipo también de colitis ulcerosa. Tenemos la proctitis ulcerosa, que es cuando la inflamación se limita solamente en la zona más cercana al ano, ya en la parte del recto. Ya por eso se llama proctitis. Ya todo lo que sea procto es lo más abajo del intestino. Y el sangrado rectal puede ser el único signo de la enfermedad
Y esta forma de colitis ulcerosa suele ser la más leve, ya porque se crea esta inflamación y estas lesiones, pero solamente en la parte del recto, abajo. ¿Ya? Entonces no hay mucha alteración tampoco en la absorción de otros, de lo que nos alimentamos. También está la proctosigmoiditis, ya aquí vamos subiendo, ¿cierto? Procto, recto, y el sigmoides que viene a continuación. Como dice la palabra, afecta al recto y al colon sigmoide. Los síntomas son diarrea con sangre, dolor, calambres abdominales, así como también la incapacidad de defecar a pesar de la necesidad de hacerlo. Cuando uno tiene esa necesidad de defecar, ¿ya? Y no puede hacerlo, se llama tenesmo, ¿ya? Y da la sensación de que uno tiene ahí las heces y no puede eliminarlas, ¿ya? Y eso es obviamente porque está inflamada esa parte del intestino y el paciente no puede hacer bien la contracción para poder eliminar las heces. Tenemos la colitis izquierda, que es la inflamación que se extiende desde el recto hasta el colon sigmoide y colon descendente. Ya el colon descendente está en la parte izquierda, por eso se habla de que es una colitis izquierda. ¿Ya? Causa diarrea con sangre, dolor, calambres también del lado izquierdo. Acá vamos a ver que va a estar más localizado en ese lado. Y también el paciente puede presentar adelgazamiento involuntario, porque como yo les decía también, gran parte de los nutrientes y de la comida sigue su absorción en los intestinos, por lo tanto no se van a estar absorbiendo. La pancolitis, como ustedes saben, como el nombre lo dice, pan de pandemia, ya como también otras, cuando uno habla, por ejemplo, panamericano, significa de todo el territorio americano, cuando habla de pandemia, significa de todo el mundo, pancolitis que afecta a todo el colon, ya, y esta obviamente es una causa también grave y causa episodios de diarrea con sangre, que pueden ser obviamente graves, dolor, calambres abdominales, fatiga, adelgazamiento significativo, obviamente porque va a estar mucho más afectado, más cantidad de intestino, por lo tanto la absorción y la incorporación de los nutrientes va a ser mucho menor, así que aquí el adelgazamiento de la persona va a ser más complejo. Por lo general las personas con colitis ulcerosa y el mal de Crohn son personas delgadas, ya uno ve personas como delgadas, un poco más disminuidas en contextura, por lo mismo, porque si tienen inflamación en parte de su intestino se va a ver afectada también su nutrición. Colitis ulcerosa aguda grave, que es cuando afecta todo el colon y provoca un dolor intenso, diarrea intensa, sangrado, e incluso esta inflamación puede llegar a provocar fiebre e imposibilidad de comer. O sea, la persona tiene un rechazo total al comer porque tiene dolor, ya tiene dolor, incluso puede tener vómitos producto de esta inflamación en su intestino. La verdad que no sé si alguien conoce a alguien con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, pero son enfermedades bien, bien malditas, por así decirlo. Son complejas, sobre todo porque no tienen cura. En general, tengo una prima. ¿Ya? ¿Ya? El mal de ¿Y cómo lo lleva? y ahora bastante mejor porque cuando se diagnosticó no le pillaban ningún diagnóstico de patología. Y ¿Ya? de hecho, en la inflamación ocular se le reventaron las arterias del ojo y tenía el ojo en sangre. Sí, Oh, entonces sí, fue como sí. bien complicado. Y igual quedó intolerante a varios alimentos, con gluten, lactosa, entonces esa dieta es bien complicada, pero ya la lleva. Ya, qué bueno. Sí, hoy en día también hay hartos medicamentos para mantener a raya la inflamación, que en el fondo eso, mantener a raya la inflamación. Sí, y es muy flaquita, Gracias, muy Mónica. flaquita. Es flaquito, ¿cierto? Sí, así son los pacientes habitualmente con estas enfermedades intestinales. Ya, pero nadie desea tener esa enfermedad para adelgazar, porque de verdad que es muy doloroso. ¿Ya? De repente uno dice, ¿por qué no tengo lombriz solitaria o algo así? No se les ocurra pensar en esto, porque es complejo. Y como dice Daniela, no tiene cura y las personas viven con esto. ¿Ya? Y sobre todo cuando dan las crisis, ahí es cuando habitualmente el paciente termina hospitalizado por sangrado activo o por, aquí vamos a ver que dentro de los síntomas, producto de estos sangrados que pueden tener las enfermedades inflamatorias intestinales, el paciente puede presentar también importante anemia, ¿ya?
por lo tanto el paciente necesita transfundirse también. Es bien complicada y jodida la enfermedad. Los signos y síntomas, vamos a tener dolor, obviamente, como yo les decía, va a depender del lugar del colon o del intestino donde está la inflamación, donde va a doler. Si me afecta a mi lado derecho del colon, me va a doler el lado derecho. Si me afecta la parte terminal del colon, ya el sigmoide me va a doler un poquito más abajo, ya, y así. El tenesmo también puede ocasionar, como yo les decía, tenesmo o también las ganas de ir al baño constantemente. El paciente puede ir muchas veces al baño porque crea producto de esta inflamación y esta segregación de compuestos de linfocitos, macrófagos, pus, también va a irritar el intestino y va a hacer que los alimentos pasen directamente y va a crear esta diarrea. También recordemos que gran parte de la absorción de agua se hace en el intestino, por lo tanto las heces van a ser mucho más líquidas porque esa agua no se va a estar absorbiendo. En pacientes que están en estado crítico también puede presentar fiebre. Recordemos que la respuesta inflamatoria debido a las interleuquinas y citoquinas también puede provocar malestar general, ya fiebre, mareo y esa sensación de letargo. Como yo les decía, producto también del sangrado de las úlceras o de una inflamación, incluso en el mal de Crohn también puede provocar alguna lesión. Puede presentar anemia el paciente, necesidad de transfusión y todo lo que conlleva una anemia, por ejemplo, crítica, que también altera el patrón respiratorio porque no hay buena oxigenación, ¿ya? Pérdida de peso, que ya les expliqué por qué, y acá vamos a tener melenas o hematoquesia. ¿Cuál es la diferencia? La melena es la sangre pero ya está digerida. Por lo tanto, por ejemplo, en pacientes con úlceras pépticas es mucho más probable que encontremos melenas que hematoquexia, ¿ya? La melena, ¿por qué? Porque ya va a pasar por los intestinos, se va a digerir, se va a empezar a coagular y por eso la melena es mucho más oscura. Incluso la podemos ver como presencia de puntos negros, ¿ya? Como pintitas negras en las deposiciones, ¿ya? En cambio, la hematoquexia es la sangre fresca en deposiciones. Si yo tengo una alteración a nivel más abajo de mi intestino, la posibilidad de que esa sangre se coagule o empiece a digerirse va a ser mucho menor, por lo tanto va a salir fresca en las deposiciones. Entonces ustedes cuando hagan su examen físico y hagan su visita de enfermería y evalúen las deposiciones, tienen que hacer la diferencia entre melena o hematoquexia, ¿ya? Porque va a depender, por lo general la melena habla de una lesión en el intestino que está mucho más arriba y la hematoquexia más abajo, ¿ya? Porque yo les expliqué el tiempo y la digestión de la sangre. Y también cansancio, obviamente esta persona, productos de obviamente la anemia, la disminución de la absorción de nutrientes, también va a presentar un cansancio y somnolencia. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos encontrar en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales? Algunas son bien parecidas a la úlcera peptídica y que está la obstrucción. Obviamente si yo tengo ustedes saben cuando yo tengo un lumen, ya que los intestinos son un lumen por sí, si las paredes se empiezan a engrosar, va a llegar un momento en que ese lumen se va a perder, ¿cierto? Y va a producir una estenosis. Por lo tanto, puede haber algún punto de obstrucción en donde la comida y las heces se van a empezar a acumular, ¿ya? Y vamos a tener una obstrucción intestinal. También podemos tener una perforación, ya que obviamente eso se va a curar con una cirugía, igual que la obstrucción en general también con una cirugía. Podemos tener absceso, que absceso es cuando ya el intestino tiene esta lesión y empieza a supurar. Quiere decir supurar que empieza a liberar pus y puede salir incluso no hacia adentro del lumen, sino hacia afuera, ¿ya? Y eso puede ocasionar una peritonitis. Podemos tener también el megacolon. El megacolon es que producto de estas inflamaciones recurrentes el paciente puede quedar con un colon distendido y muy grande. Entonces, en vez de obstruirse, se va a empezar a distender, a distender, a distender y va a ser muy complejo que se haga este peristaltismo, que es para que las deposiciones vayan creándose y vayan bajando, ¿ya? Entonces, hay pacientes que pueden generar este megacolon, que es el agrandamiento de las paredes y del lumen en general del colon. También podemos encontrar fístulas, ¿ya? Las fístulas son comunicaciones anormales entre un órgano y otro, ¿ya? Acá
tenemos, por ejemplo, deje buscar acá el cursor. Acá tenemos el intestino, ya, que va a salir por el recto, y acá tenemos el útero, ya, y acá está la vagina, por ejemplo, y acá está la vejiga, ya en ese orden va. Entonces, producto de estas inflamaciones, se van a crear estas lesiones en las criptas que yo les mencionaba, y se puede abrir un canal de comunicación por ruptura de las células. Recordemos, cada vez que hay inflamación, también hay una modificación de las paredes de las células que se pueden romper porque pierden su permeabilidad. Y se puede haber una comunicación. Entonces podemos tener una fístula entre el colon, por ejemplo, y acá el cuello del cervix. ¿Ya? Son complicados, obviamente, porque acá estamos hablando de paso de heces al cervix, ¿ya? Por lo tanto, puede haber, por ejemplo, heces incluso que salgan por la vagina. Y eso obviamente requiere tratamiento quirúrgico. Y así pueden haber fístulas, por ejemplo, con el páncreas más arriba, con el hígado, en que hay estas comunicaciones anormales, como que se abre el tejido producto de la inflamación y las lesiones que se van provocando. ¿Ya? Y otra consecuencia, también hablamos al inicio del curso, cuando me acuerdo que estábamos comentando, toda patología que cause un crecimiento o una formación acelerada de células nuevas provoca que obviamente haya mayor riesgo de que haya una equivocación en esa nueva creación de la célula, por lo tanto puede también producir cáncer de colon, ¿ya? O cáncer intestinal, porque al producirse estas lesiones, estas inflamaciones que destruyen células, el intestino siempre va a intentar formar nuevas células para obviamente cubrir y mantener indemne su pared. Por lo tanto, hay mayor riesgo de que en esa replicación de ADN, cuando yo estoy produciendo la otra célula y hago la mitosis y todo eso, haya una equivocación en esa transcripción y se provoque o se produzca un cáncer, ¿ya? O un tumor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Habitualmente, para detectar la sangre, primero se hacen análisis de sangre para ver la actividad de los linfocitos y todas las células blancas, para ver también cómo está el estado de la sangre del paciente, si tiene anemia o no, para ver si tiene pérdidas hemáticas. En las heces también hay exámenes en el que se toma una muestra de heces y con un componente químico se evalúa si hay sangre en las deposiciones. Ahora, si ustedes se encuentran en un hospital pobre, ya en algún lugar lejano y no tiene laboratorio y quiere saber, o usted está en su casa y quiere saber si de verdad tiene sangre esas deposiciones, usted puede colocar la deposición en un tarrito en alguna parte y le puede tirar agua oxigenada. Si hace gorgoritos, significa que hay sangre en esa deposición, ya, porque el agua oxigenada tiene ahí una reacción con la sangre y hace como se forma como espuma, por así decirlo. Ya, eso es un tips que a mí me enseñaron en la universidad, así que yo se los transmito, porque de repente uno no puede hacer un examen tan rápido entre mandarlo al laboratorio. Hay muchos hospitales de baja complejidad en el que dependen de laboratorios externos y uno también puede, con su ojo clínico, es decir, este paciente a lo mejor tiene melenas, por ejemplo, o tiene sangre oculta en las deposiciones, entonces voy a tirar ahí un poquito de agua oxigenada para ver si hay alguna reacción con sangre. Ya el agua oxigenada no va a reaccionar con las heces, sino que va a reaccionar solamente si hay sangre. Así que para que tengan ojo ese tip. También obviamente imágenes, TAC, resonancia magnética. Hay un examen que es una radiografía con bario. El bario se puede ingerir ya por vía oral o incluso se pueden hacer enemas varidados. ¿Ya? En un enema, que es cuando uno introduce líquido por el recto, ya por el ano, que se pueden hacer tanto para limpiar el intestino o, por ejemplo, para introducir bario. Entonces yo tomo la imagen y el bario va a estar adherido a los lugares donde haya pérdida continuada de la piel, donde hay inflamación. Entonces también con ese examen es bien fidedigno para evaluar si hay úlceras en el intestino. Y una colonoscopía, ya que es lo mismo que la endoscopía, pero el ingreso es por abajo, por el recto. Ya, endoscopía digestiva alta se ingresa por la boca y la colonoscopía es para ver el colon, por lo tanto se ingresa por abajo.
El tratamiento es obviamente tratar de mantener su nutrición tanto enteral por vía oral o parenteral. Hay pacientes que tienen úlceras gástricas complicadas, por lo tanto no se pueden alimentar vía oral, pero por ejemplo se les puede colocar una sonda nasoyeyunal, que sería muy parecido a una sonda gástrica, pero es más larga porque llega al yeyuno, ¿ya? Duodeno, yeyuno, ilion. Ese es el orden. Y bueno, en el caso ya que tenga una inflamación generalizada y que no está absorbiendo nutrientes, también se le puede administrar nutrición parenteral, ya endovenosa. Hay antiinflamatorios que se pueden administrar, como la mesalazina o la sulfasadina, que es la más común, ya que es una rama de los antiinflamatorios y que va obviamente enfocado a la respuesta inflamatoria, que disminuye esa respuesta inflamatoria del organismo. Lo mismo los corticoides recordemos que modulan la respuesta inflamatoria, por lo tanto, si yo estoy tapando la acción de las células blancas, la inflamación va a ser menor. Ahora, ojo, que también causa que si el paciente tiene alguna otra infección de repente o otras complicaciones, la respuesta inflamatoria va a estar alterada. Antibióticos, en el caso de pacientes que tengan este problema con la flora bacteriana, también se les da antibióticos para que puedan matar esa flora que tienen bacteriana. Incluso pacientes que presenten infecciones, también antibióticos. Antidiarreicos, ya la loperamida, la codeína son dentro de los más ocupados. Cirugía en caso de complicaciones. Y lo último que se está ocupando, chiquillos, son los inmunomoduladores, que son medicamentos biológicos, que son compuestos que van directamente a disminuir la respuesta inflamatoria, ¿ya? Son caros, por eso algunos fueron incluidos ahora en la ley Ricarte-Soto, pero habitualmente estos pacientes tienen que tomar estos medicamentos, ya que no muchos tienen efecto en el paciente o son muy leves, ¿ya? La verdad es que los medicamentos biológicos llegaron hace un par de años a cambiar la medicina, porque de verdad es como que detienen la enfermedad, ¿ya? No la curan, sino que la detienen y hace que el paciente no presente más complicaciones, no se le inflame el intestino, por lo tanto puede tener una vía normal. Los medicamentos biológicos son carísimos, cada ampolla 300, 400 mil pesos, y un tratamiento se puede hacer por lo general con 3, 4 dosis de esa ampolla que trae cierta cantidad, cierta concentración, así que ustedes más o menos calcularán cuánto sale. Ya estos medicamentos biológicos también se tienen que administrar cada un mes, cada 2 meses, por lo tanto, para nuestros pacientes, la verdad, es complejo llevar este tratamiento. Los que no tienen un buen plan de ISAPRE, por ejemplo, es complicado. Pero es la solución y hoy en día se está tratando para que los medicamentos biológicos ingresen cada vez más a distintas patologías que están en el GES o a la ley Ricarte-Soto. ¿Cuál es el proceso de atención de enfermería que vamos a tener para estos pacientes? Acá yo les puse algunos diagnósticos, los estados de necesidades que vamos a ver alterados: comer y beber adecuadamente, la eliminación normal de desechos, movilidad y postura, dormir, descansar, temperatura, etcétera. La verdad, como yo siempre les digo, va a depender del caso clínico o del paciente que tengan enfrente, las patologías concomitantes que tengan, etcétera. Ya les puse como un papel confort, lo encontré un poco entretenido. Ya, diagnóstico de enfermería, desequilibrio nutricional, que dijimos que el paciente es enflaquecido y va a ser como lo principal que vamos a ver en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo de infección, ya sobre todo en pacientes con úlceras gástricas o duodenal, hay un gran riesgo de que esas úlceras se infecten y que empiecen a supurar. Hipertermia, diarrea, incontinencia fecal, recordemos que puede haber diarrea como también tenesmo, riesgo de desequilibrio, volumen de líquidos, déficit del volumen de líquidos, riesgo de déficit de volumen de líquidos, ya todo va a depender en qué situación se encuentra el paciente. Y esto va a ser tanto por la diarrea como también por la baja absorción de líquido en el intestino, ¿ya? Y también va a influir el tema de sangrado. Ojo, se puede ver por las dos partes, tanto por la absorción de agua en el intestino como también por la pérdida hemática.
Disminución del gasto cardíaco, por lo mismo, las pérdidas hemáticas, deterioro de la integridad tisular, deterioro de la mucosa oral, deterioro de la dentición por los vómitos también que puede generar, deterioro de la movilidad física, fatiga, dolor agudo, dolor crónico, náuseas, desequilibrio nutricional, temor, ansiedad, motilidad gastrointestinal disfuncional, riesgo de sangrado, riesgo de disminución del gasto cardíaco y también hay un desequilibrio del campo energético. Ya recordemos, esto ya es uno de los últimos diagnósticos que se incorporaron en el NANDA y tiene que ver cuando la persona ya está cansada, sus energías están bajas y esto pasa mucho porque está muy asociado también a la alimentación y a la energía que provoca la alimentación, porque recordemos que con eso ingerimos provocamos la glucosa, que va a ser un compuesto específico para el metabolismo de la célula, el agua también, etc. Los cuidados de enfermería, la evaluación y la valoración también exhaustiva y diaria de la enfermera o enfermero, verificando siempre el compromiso, el estado general y los signos de deshidratación del paciente, ver la piel, las mucosas, el higiene capilar, control de signos vitales, ahí yo también les puse, como siempre, en todas las láminas pongo los parámetros que hay que tener ojo, ¿ya? Reposo en cama en posición Fowler o semi-Fowler, aquí va a depender del paciente, su posición más antiálgica posible. Vigilar el estado cognitivo y alerta del paciente, reposo relativo, fomentar igual siempre la deambulación, sobre todo los pacientes que tienen tenesmo, para que puedan eliminar esas deposiciones. Ya en el caso de que no lo pueden eliminar, se administra un enema evacuante. Cuidado de oxigenoterapia, de acuerdo a requerimientos, ya si el paciente necesita oxígeno, todos los cuidados que hay que tener del cambio de sistema, humidificador, la protección de las zonas de apoyo, cuidados de elementos invasivos, la toma de exámenes sanguíneos y diagnósticos, el enema varitado, yo les decía que es igual que un enema, pero tiene vario, por lo tanto ese vario se va a pegar a las paredes del intestino donde haya pérdida de la continuidad ¿cómo se llama?, del epitelio. Colonoscopía, sigmoidoscopía y para eso los pacientes tienen que tener un ayuno ya de al menos unas 8 horas para que se puedan hacer esos tratamientos. Por lo tanto, si usted sabe que tiene un paciente que al día siguiente tiene que hacerse un enema varitado, tiene que hacerse una endoscopía, colonoscopía, lo dejan ayuno y coordina su última alimentación el día anterior y lo dejan ayuno en la mañana. Ahora, si tiene la hora para imagenología o endoscopía para hacerse el examen, no sé, a las 4 de la tarde, usted tiene que coordinar que igual se le dé el desayuno, lo que no se le da va a ser la colación al almuerzo, ¿ya? Pero no dejar tampoco a los pacientes muertos de hambre innecesariamente, por favor, porque eso se ve mucho, lástima en los colegas, se ve mucho, ¿ya? Por hacerlo más fácil, los dejan en ayuno 16 horas, 12 horas, y eso obviamente es un poco inhumano, sobre todo hablando de pacientes que ya tienen un desequilibrio nutricional por déficit. Vigilar y avisar signos de hemorragia, hematemesis, melena, la sangre fresca, las deposiciones. Ahí les puse el test de agua oxigenada, que se puede hacer un test rápido. Valoración y manejo del dolor, ya siempre con escala de EVA. Considerar también la terapia no farmacológica, si bien los pacientes le podemos dar un fármaco que va a ser indicado por algún médico, nosotros como enfermeros también podemos indicar terapia no farmacológica, posiciones antiálgicas, que el paciente busque alguna actividad que lo despeje un poco del dolor, reiki, respiración, meditación, etc. Se pueden hacer muchas cosas ustedes como enfermeros que no necesitan indicación médica. Administración de medicamentos de indicación médica, que obviamente van al tratamiento de la causa, valoración previa siempre antes de administrar y también obviamente después evaluar los efectos secundarios. Prevención de UPP, que también ya esto se los pongo siempre, manejo y control de la hipertermia en el caso de los pacientes que presenten fiebre, administración de medicamentos y las medidas físicas, alimentación, acá les puse nutrición enteral, ya vía oral, también puede ser por sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Ya la sonda nasogástrica, el fin termina en el estómago y la sonda nasoyeyunal termina en el yeyuno. Y ahí eso es cuando queremos dejar descansar o tenemos algún problema en el estómago, en la parte inicial, y por eso tenemos que saltarlo, por así decirlo. Y bueno, los cuidados que son súper similares en las sondas,
nasogástrica o nasoyeyunal, que es mantener fija y permeable, mantener cerrada en caso de no utilizar, ya rotar cada 12 horas, no realizar la aspiración del contenido gástrico, chicos, eso ya está un poco obsoleto, hay que dejar que el intestino, sobre todo hay que pensar que los pacientes se alimentan cada 4 o 5 horas, por lo tanto, obviamente puede haber un residuo a las 4 o 5 horas, ustedes mismos si se alimentan, de repente pueden demorarse un poco más en digerir ese contenido, ¿ya? Así que está un poco, salvo que el paciente requiera evaluación de contenido gástrico. Ahí sí se puede hacer esta aspiración del contenido gástrico, pero si no está indicado, no se hace. O, por ejemplo, si veo que el paciente tiene el abdomen muy distendido y claro, y saco un poco de contenido y veo que tiene toda la alimentación ya no digerida, por ejemplo, que la leche está completa, ahí yo lo puedo hacer si yo tengo una sospecha de que haya algo mal. Pero si no tengo la sospecha de que el paciente tiene problemas de absorción intestinal o de absorción gástrica, yo no le hago el aspirado gástrico, porque tengo que darle el tiempo a sus intestinos y a su estómago para que hagan la absorción correspondiente. En el caso de que el paciente no se pueda alimentar directamente por intestino, vía intestinal, vía enteral, se le puede administrar nutrición vía parenteral, ¿ya? Y que es a través de un vaso sanguíneo, ¿ya? Habitualmente, o sea, lo que se hace es endovenoso, ¿ya? Se puede administrar por una vía exclusiva que esté destinada, ustedes le ponen NTP, nutrición parenteral, NP, para que tampoco se administren medicamentos por esa vía. Ya las nutriciones parenterales por lo general están continuamente, ya pues se administran en forma lenta, se mandan a hacer a farmacia y ahí de acuerdo al estado nutricional del paciente el médico indica tanta cantidad de aminoácidos, tantas cantidades de proteínas, etc. Y ahí se pasan como en un suero. Y tiene que ser, como les digo, vía exclusiva. También se pueden pasar por un catéter central. No hay problema, pero ustedes tienen que destinar uno de los lúmenes específicamente para la nutrición parenteral. Interconsulta con nutricionista, ojalá el paciente lo esté empezando de forma diaria para ver cómo va su equilibrio nutricional, aseo en cama diario o autónomo, siempre fomenta la autonomía del paciente y todo lo que es apoyo y contención emocional tanto del paciente como su familia. Y ahí eso se los voy a recordar cada vez que tengamos clases porque es muy común que los enfermeros se desligan de la familia o creen que la familia es cacho y no la pescan. Y como yo les digo, los pacientes y la familia son nuestros principales aliados, siempre, no lo olviden. Eso, hoy día vimos entonces síndromes ulcerosos, enfermedades inflamatorias al final y al inicio vimos úlceras pépticas. Ahí está la bibliografía, yo ya les subí también la información a su aula virtual. Me pasé en 4 minutos. Dudas, consultas. A ver, aquí estoy viendo que... Sí, el agua oxigenada es como un, ¿cómo se llama? Un tips de enfermera vieja. Que lo da nuestra profesora, porque antes obviamente no había tanta proximidad a los laboratorios clínicos, sobre todo, no sé, pues trabajabas en el hospital de Chuchunco City, era difícil también acceder a los exámenes rápidos, entonces uno podría ya con el agua oxigenada ver esta reacción que hace con la sangre. Incluso se ocupa el agua oxigenada de repente para sacar sangre de algunos lugares, ropa o muebles, etcétera. También se puede ocupar agua oxigenada porque como que corroe la sangre, tiene una reacción química que no les voy a chamullar porque no sé cómo es esa reacción química, pero que provoca esta como reacción de burbujitas. Sí, la melena tiene un olor bien particular porque es sangre digerida, o sea, es sangre que ya pasó por todos los jugos gástricos, intestinales y todo, entonces tiene un olor bien malo, la verdad, bien desagradable. Es muy fuerte, como ahí dices, como un olor a alquitrán. Sí, se pueden ocupar distintos corticoides. La dexametasona se ocupa quizás más, sí, se puede ocupar la dexametasona, hay un montón, obviamente va a depender de la disposición del centro, pero sí se puede ocupar cualquier corticoide. Voy a ponerles, chicos, la asistencia.
para que puedan colocar su presencia en esta clase. Las voy a poner varias veces, para las que se van perdiendo. ¿Dudas, consultas? Profe, yo tengo alguna pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el caso... Profe, me escucho en un altavoz. No sé si alguien tiene... profe, respecto al test, por ejemplo, de ureasa, ahí daría positivo cuando se indica como un pH ácido, pero igual yo pensaba, ¿o no, profe? Porque igual pensaba, por ejemplo, dependiendo del lugar donde se saca la úlcera, por ejemplo, en el caso del estómago, igual hay que considerar que el estómago es ácido. Entonces, en el caso, por ejemplo, si el duodeno, quizá el pH será más alcalino. Entonces, ¿cuándo daría en ese caso positivo ese test de ureasa? Es que lo que hace el test de ureasa es que censa el bicarbonato que haya en el bicarbonato, ya que tiene un protón ya de hidrógeno, entonces el pH va a disminuir, ya, por lo tanto se va a ir haciendo más ácido que alcalino. ¿Ya? Sí, sí, obviamente, como tú dices, es ácido el pH en el estómago, pero acaba de detectar el bicarbonato, netamente el bicarbonato que haya en la muestra que se sacó. Entonces, profe, podríamos decir, no sé, pues, si la úlcera se saca en el duodeno, y como el duodeno es alcalino, entonces va a detectar quizás como ese hidrógeno. Exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Y la muestra se hace como una muestra de como estas banditas de pH. Ya, profe, muchas gracias. ¿Más dudas, chiquillos? El test de ureasa es súper simple, se demora 5 minutos. El médico saca una muestra en la endoscopía, lo deposita ahí, sigue después haciendo su endoscopía, todo, y cuando termina la endoscopía en 10 minutos, que habitualmente son muy rápidas, está listo y cambia de color, ya que es que cambia de amarillo a color como un fucsia o morado. ¿Ya? Y eso quiere decir que hay ureasa en, en la muestra. Por lo tanto, si hay ureasa, hay presencia de Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori provoca esta ureasa, que es esta enzima. Ah, ahí preguntan, ¿hasta aquí entra en la prueba? Sí, hasta aquí entra en la prueba. Aquí hoy día hacemos el corte y hasta acá va a entrar la solemne. 2. El viernes vamos a hacer repaso y balance hídrico. El balance hídrico no entra en la prueba, solamente para que ustedes repasen. Y vamos a hacer el viernes repaso y el lunes, les digo el tiro, lunes 15. No la quiero. Dejen ver mi calendario. Lunes, estoy en mayo. Profe, la prueba es el 10. Sí, sí, por eso, sí, es 8, que yo me estaba, en mi calendario lo tenía una semana pasada. Entonces, este jueves vamos a, o sea, este viernes vamos a tener repaso, balance hídrico, lunes 8, repaso para la prueba, y miércoles 10 vamos a tener la prueba. El lunes 15 comenzamos con materia nueva, por eso yo tenía un 15 acá. Eso. Recuerden utilizar los foros para dudas y consultas. Ya, ¿estamos listos entonces, chiquillos?